En el vídeo de hoy vamos a extraer un objeto de vidrio transparente de una fotografía sin perder su transparencia. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en Fotografía TEA. Como os decía en la introducción de este vídeo, hoy vamos a ver cómo extraer un objeto de vidrio de una fotografía sin perder la transparencia del vidrio. Bueno, pues aquí estamos en Photoshop. Como podéis ver, tenemos he dejado dos ejemplos. Por un lado tenéis este vaso y por otro lado tenemos esta urna de vidrio. Ambos casos son urnas, vamos a llamar, cedidos por uno de mis clientes para realizar este tutorial. Es un cliente al que le hago fotos de estas urnas con ecosistemas dentro. Por si os interesa, se llama BioGarden y podéis encontrar en su web sus productos. De los dos ejemplos, este sería el objeto ya recortado y este sería el objeto sin recortar, y del otro ejemplo pues igual, este sería el ejemplo recortado y este sería el mismo objeto sin recortar. Nos vamos a centrar en el segundo ejemplo. Voy a cerrar el otro para no tener por aquí abiertos ficheros y nos vamos a centrar, como os decía, en este. Vamos a quedarnos con la imagen, con el trabajo sin realizar. Pues vamos a partir de esta, la foto origen. Necesito dos capas. Voy a dar dos veces control J, ¿vale? Y vamos a obtener dos capas. Esta la voy a ocultar y las dos capas que acabamos de crear las voy a juntar en un grupo al que vamos a llamar vaso transparente. Perdonad. Vaso transparente. Bien. Despliego este grupo y la capa superior la vamos a poner en modo de fusión trama y a la capa inferior la vamos a poner en modo de fusión multiplicar. Ahí está. Vale, si veis, empieza a entrever el fondo que teníamos en el trabajo origen. En el trabajo, en las pruebas que había estado haciendo, voy a habilitar la capa inferior para no ver ese trabajo. Bueno, mejor todavía, voy a crear una capa de color uniforme por encima de esa capa inicial. La voy a poner de un color, pues no sé, rosa, por ejemplo, ¿vale? Y como veis, empieza ya a traslucir algo del rosa. Y realmente apenas hemos hecho nada. Por un lado hemos dado a una de las capas, la hemos puesto en modo de fusión trama y a la otra capa la hemos dado en modo de fusión multiplicar. Y como veis, esta segunda, el trabajo está casi realizado, ya deja ver su fondo, aunque con un cristal, digamos, un poquito oscuro, pero deja entrever ya el fondo del vaso. Lo que necesito ahora es tener el vaso recortado del fondo, separado del fondo. Para ello, lo más sencillo es utilizar la herramienta pluma y hacer un recorte por todo el borde del vaso. Como este vídeo no está centrado en el uso de la herramienta pluma, voy a utilizar el trazado que he obtenido durante las pruebas. Voy a trazado, me posiciono sobre el trazado de trabajo, vuelvo a la capa capas, me posiciono sobre el grupo que acabo de crear y voy a crear una máscara vectorial, pulsando con la tecla control sobre el botón de máscara. Y ahí tenéis la máscara vectorial que acabo de generar. ¿Por qué he creado una máscara vectorial? Pues muy sencillo, porque con la máscara vectorial yo puedo tener disponible la máscara de manera que puedo modificarla, como veis, de una forma sencilla, y al modificar ese trazado pues se modifica la máscara. ¿Ves? Muy sencillo. Por eso he seleccionado el tener una máscara vectorial. Vale, vuelvo a alejar de mi vaso. Como veis, ya le tengo separado del fondo y lo que necesito ahora es pues hacerlo transparente. Voy a ocultar la capa superior y en la capa inferior me voy a posicionar en ella, le voy a añadir una capa de niveles por encima que quiero que solo le afecte a esa capa, con lo cual voy a pulsar sobre el botón de máscara de recorte, de manera que esta capa de niveles, si me posiciono sobre ella, solo afecta al vaso, a la capa que está inmediatamente por debajo. Voy a modificar los valores para hacer ese cristal, ese vidrio más transparente.
Y de igual manera, ahora voy a habilitar la capa superior. También le voy a añadir una capa de niveles. Y esta capa de niveles también quiero que afecte solamente a la capa inferior. Le pulso sobre el máscara de recorte y de igual manera voy a jugar con los cursores de esta capa de recorte para hacerla, en este caso no era apenas transparente, y como veis, si voy cerrando los negros, este vaso se va haciendo más transparente. Puedo jugar con las luces medias también, veis, se va haciendo más transparente, de manera que con la capa superior estoy sacando los negros que tiene el vaso, y si me voy a la capa inferior haré lo contrario y estaré sacando los blancos, de manera que puedo jugar con las dos capas hasta obtener la transparencia o incluso el color de vidrio que quiero, porque si yo me vengo ahora, voy a cambiar este color, lo voy a cambiar por un color blanco, voy a ponerla de color blanco. Y ahora, si volvéis a las capas de niveles que hemos creado, jugando con ellas puedo hacer que este cristal, este vidrio, sea más o menos, que los brillos, puedo hacer que los brillos se vean más o menos, y que ese vidrio tenga un color más o menos oscuro, como si el vidrio tuviera cierto tono oscurecido. Vale. Vamos ahora, si queréis, para ver que realmente hemos hecho este vaso transparente, me voy a traer el fondo que tenía en el trabajo ya realizado, en las pruebas que estaba haciendo, que es la capa 3, me la voy a traer justo debajo, delante del fondo que habíamos puesto blanco. Y como veis, ahí tenéis el vaso transparente, completamente transparente, para que no parezca que el vaso está ahí levitando, que está suspendido en el aire. Voy a seleccionar el pincel. Voy a coger un pincel de los normales, con bordes blandos, con dureza 0, color frontal el negro, y una capa nueva que voy a poner en modo de fusión multiplicar. Me voy a poner debajo del vaso, pero voy a aplanar la punta de mi pincel de forma que se ajuste lo más posible al vaso. Un poquito más aplastada, un poquito más, por ahí, como he visto, con dureza 0 y tamaño un poquito superior al del vaso. Le doy un toque y dos toques le he dado. Voy a dar a crear otra capa nueva, también la voy a poner en modo de fusión multiplicar. Y en este caso voy a bajar la dureza, voy a subir la dureza más o menos a un 80%, una cosa por ahí. Voy a ocultar la capa inferior para ver bien lo que vamos a hacer ahora. Voy a disminuir el tamaño para que se ajuste al culo del vaso. Le voy a aplastar un poquito para, es más importante casi que antes, que la forma sea casi la misma que la del vaso. Y le voy a dar un toque. Ahí está. Esta segunda sombra es demasiado oscura, es demasiado invasiva. Lo que voy a hacer es bajarla a la opacidad y voy a encender la otra sombra. Voy a poner visible la otra sombra que habíamos creado, que también le tengo que bajar la opacidad porque es demasiado oscura. Ahí está. Voy a subir un poquito la primera, que la había apagado. Voy a sacar un poquito por delante esta primera sombra que creé y la voy a hacer un poquito más negra. Le voy a poner una máscara porque en el centro de esta sombra el vaso es transparente, no puede tener esta sombra tan negra. Voy a coger el pincel con dureza 0 y voy a eliminar esta sombra que hay en el centro del vaso. La primera sombra que habíamos creado también le voy a eliminar a un poquito de sombra del centro del vaso, ¿vale? Así le hemos creado una sombra al vaso que nos hace ver, o que nos parezca que el vaso no está flotando en el aire. Voy a juntar las dos capas en un único grupo que vamos a llamar sombra. Y como podéis ver, el trabajo ya está finalizado. Tenemos nuestro cristal transparente, podemos intercambiar el fondo, podemos poner otro fondo distinto.
Jugando un poco con los cursores, como habéis visto, de los niveles, bien sea de la capa inferior que le damos más o menos color al cristal, lo oscurecemos o le dejamos más transparente, y con la capa de niveles de la capa superior lo que hacemos es hacer más o menos presente esos brillos, con lo cual yo a la capa superior le llamaría luces y a la capa inferior le llamaría sombras. De esta manera, pues lo dicho, podemos jugar: quiero el cristal más transparente o quiero el cristal más oscuro, ¿vale? Podríamos dejar una cosa así, el cristal de transparente, y los brillos yo creo que tan intensos no, pero una cosa así podríamos dejar los brillos, y ahí tendríamos nuestro trabajo finalizado. Voy a crear un grupo con todo el trabajo que acabamos de hacer, control G, y aquí tenéis el trabajo que acabamos de realizar, y este sería nuestro vaso inicial. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y lo que os digo siempre, si os ha gustado, darle al me gusta, suscribiros si aún no estáis suscritos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.